A ver, quiero empezar con esta pregunta. ¿Cuál es el propósito de una película? Por increíble que parezca, de alguna forma u otra, todos tenemos una definición diferente de lo que el séptimo arte debería ofrecer. Pero personalmente entiendo que lo que debe ofrecer una película depende en gran medida de cuál es la intención de su director. Por ejemplo, hay películas que simplemente aspiran a ofrecerte entretenimiento. Tomar unas horas de tu tiempo para relatarte una historia que te entretenga un rato y ya. Por otro lado, están esas películas que buscan ofrecerte algo más. Ofrecerte una historia más densa, con un propósito mayor. Dejarte algún mensaje o una reflexión profunda que nos invite a vernos a nosotros mismos en el espejo. Hay otros que quizás tengan intenciones más contemporáneas, como es el caso de ofrecer alguna crítica social o asumir una posición política en un tema de interés. Pero en la otra esquina también tenemos esas películas que lo que buscan, más que relatarte una historia, es ofrecerte una experiencia. Y en esta categoría podríamos entrar a James Cameron y sus películas de Avatar. Yo entiendo que es bien sabido por todo el mundo que las películas de Avatar no brillan necesariamente por la complejidad de sus historias, sino más bien por ser un gran espectáculo audiovisual. En gran medida muchos toman esto como un factor negativo y lo critican basándose únicamente en este punto. Y aunque admito que en su momento yo también fui parte de ese grupo, después de ver Avatar The Way of Water fue que finalmente conecté con la intención de James Cameron. Yo creo que es muy fácil decir que sí, Avatar es muy bonito y todo, pero la historia es mala, o que es simplemente Pocahontas en el espacio, o Danzas con lobos pero con indios azules. Pero creo que en gran medida hacemos estas críticas porque hemos fallado en comprender cuál es la intención de Cameron con su saga de Avatar, que es darnos puro escapismo. Su intención es literalmente transportarnos a otro mundo y que vivamos la experiencia como si de verdad estuviéramos ahí. Disfrutar de las maravillas de Pandora como lo hacen sus personajes. Sentir esa misma empatía por toda la flora y la fauna. Que nos enamoremos y que nos duela igual que a ellos. Y como consecuencia querer defenderlo a toda costa. De ahí la obsesión de James Cameron con ser tan perfeccionista con los efectos visuales y la cinematografía. No le interesa que sus efectos visuales sean tan perfectos para simplemente hacer el alarde de miren qué bonito se ve todo, mira qué realista. Le interesa que la experiencia visual sea impecable para que ni siquiera tengamos que sentarnos a cuestionar la calidad de los efectos visuales. Simplemente dar por sentado que lo que estamos viendo es real, lo cual hace que la experiencia sea todavía más inmersiva. Eso es lo que Cameron prioriza con estas experiencias. Que sintamos esa inmersión en el mundo de Pandora y que nos contagiemos con esa misma maravilla. Cuando vemos a esas criaturas, a esa ballena, ese océano, esas plantas tan extravagantes, no estamos pensando en, qué chulos son estos efectos visuales. Lo que estamos pensando es, qué grandiosas son estas criaturas, porque de verdad creemos que están ahí. Cuando vemos a un personaje como Jake Sully, no estamos viendo a un personaje computarizado, estamos viendo a una persona. Vemos a un hombre que quiere proteger a su familia, un personaje con el cual podemos sentir empatía. Cuando vemos a un personaje como Quaritch, no pensamos en lo interesante que está su diseño. Vemos a un villano al cual odiar. Ese es el efecto mágico que James Cameron busca, el meterte en la experiencia sin que tan siquiera lo pienses. Es por eso que Avatar es de las pocas películas que el efecto 3D tiene un verdadero propósito, porque esto potencializa la inmersión en el mundo de Pandora, con tal de ofrecernos una experiencia que no pudiéramos tener en ningún otro lugar que no sea en una gran sala de cine. Pero la intención de Cameron no se queda ahí, pues igual que en la primera película, aquí James nos envuelve en otro mensaje ambientalista. Si en la primera película el mensaje era que tenemos que proteger a nuestros bosques, aquí se radica en la importancia de proteger a nuestros océanos.
Esta es su forma de arrojar una crítica ambientalista a través de una aventura escapista, ofreciendo una aventura para toda la familia con un mensaje que hasta un niño podría captar. Esto nos lleva a uno de los puntos más criticables de estas películas, que es su historia. Avatar: The Way of Water peca del mismo punto que sufría la película anterior, y es que la historia en sí no es totalmente novedosa. En gran medida está llena de puntos y tramas que ya hemos visto en muchas otras historias, y eso es lo que hace que para muchos estas películas sean predecibles, y por lo tanto no les parezcan tan buenas. Pero lo que me parece extraño es que en gran medida la gente habla de estas historias como si eso hubiese sido el resultado de un accidente, como si James Cameron careciera de la capacidad de contar una historia compleja e inmersiva, y viendo su trayectoria con las películas anteriores sabemos que eso no es cierto. Terminator, Terminator 2, Aliens, True Lies, Titanic. Señores, la filmografía de este sujeto habla por sí sola. Sabemos que Cameron tiene la capacidad para contar grandes historias. La simpleza de estas historias es a propósito. De hecho, ni siquiera me atrevería a llamarla simple, sino digerible. Con estas películas de Avatar, Cameron quiere que sus historias sean lo más digeribles posibles, para que esto no distraiga del propósito de ofrecernos un espectáculo inmersivo que nos invite a escapar de nuestro mundo y viajar a Pandora. Ahora bien, creo que hay que hacer una distinción muy importante, porque al día de hoy muchos confunden lo que es historia con trama. Una historia es básicamente de lo que trata una película, pero la trama es el hilo conductor que desarrolla esa historia, los diferentes puntos y acontecimientos que desarrollan esa historia. De hecho, en gran medida, toda buena película se beneficia de que su historia sea simple, pero donde radica la mayor complejidad es en la trama en sí. Siempre pongo el ejemplo de la película de Inception de Christopher Nolan. Muchos tildan esta película de complicada, pero la historia es sumamente simple. Al final del día, Inception es una historia sobre un hombre que tiene que cumplir con el trabajo de implantar una idea en la mente de otro sujeto, para entonces poder retirarse de esta vida y reunirse con su familia. Es así de simple. Lo que tal vez si pudiéramos catalogar como complejo es la trama, que son los diferentes puntos y acontecimientos que desarrollan la historia. El concepto del mundo de los sueños, las motivaciones de los personajes, todos los retos que los protagonistas tienen que atravesar. Eso es básicamente la trama. En el caso de Avatar: The Way of Water, la historia también es simple. Al final del día, esta es la historia de Jake, quien en este segundo capítulo tiene el propósito de proteger a su familia a toda costa, aunque eso implique abandonar su hogar para aprender otra cultura y adaptarse desde cero. Es una simple historia sobre un padre que busca proteger a su familia y ya. Ya en el camino se van introduciendo tramas y subtramas que van alimentando el desarrollo de esa historia, como es el aprendizaje del camino del agua, el regreso de Quaritch y su encuentro con su hijo, la misma transformación que Quaritch va teniendo, la manera en la que los hijos de Jake van madurando, la trama de las ballenas que son objeto de cacería, toda la trama de la hija de Sigourney Weaver, que de alguna forma parece estar conectada a Eywa y al planeta de Pandora. Fíjense cómo a medida que la trama avanza, esta se va complejizando, pero aún así la historia es simple, y Cameron se esfuerza por mantenerlo así de simple, para poder ofrecernos una experiencia que pueda conectar con todas las audiencias, sin importar la edad o el género. No me malentiendan, uno de mis géneros favoritos son los thrillers de espionaje, y son las películas con las tramas más complicadas y enredadas que alguien se pudiera imaginar. Pero a veces se agradece que un cineasta se ocupe por ofrecer una historia simple, que simplemente se preocupe por darnos una aventura que nos invite a escapar de la realidad y sumergirnos en las maravillas de un mundo que quisiéramos tocar. Porque el cine también puede darse el lujo de ser solamente eso, una experiencia.
Es por eso que a veces siento que a nosotros como audiencia nos falta ese romanticismo, si pudiéramos decirlo así. La capacidad para inclinarnos, relajarnos y simplemente disfrutar de un gran espectáculo. Digo esto porque en cierta forma hemos llegado a una era en la que solamente vivimos sobreanalizando las películas. Hemos llegado a un punto en el que vemos el arte como una especie de matemática, en el que esperamos que una película tiene que seguir una fórmula específica, que para que podamos estar conformes necesitamos tener una trama súper compleja, con muchos giros y contragiros, personajes moralmente ambiguos con motivaciones extremadamente complejas. Y no es que esto sea malo, a veces es bueno ser exigentes y esperar algo más, pero también es justo que podamos entender cuál es la intención de un cineasta con el producto que nos muestra. Simplemente relajarnos y dejarnos llevar por la magia del cine. Es curioso, vi esta película en una sala IMAX 3D y fue una experiencia fenomenal. Salí con una sonrisa de oreja a oreja en mi rostro. Y a mi familia también le gustó mucho. Pero tan pronto nos sentamos a cenar y a discutir la película, empezamos a encontrarle fallos y cuestiones que tal vez carecían de lógica. El hecho de que el punto de esta trama no hacía sentido, que la historia era demasiado simple y por lo tanto era predecible y eso la hacía mala. Ahí fue que me di cuenta que a medida que sobrepensábamos la película, lo único que hacíamos era encontrarle defectos. Pero eso no cambia el hecho de que en el momento que estábamos en esa sala de cine, lo que estábamos viviendo era una experiencia maravillosa. Y esa es la intención de James Cameron. Y en lo que a mí respecta, lo consiguió. Avatar: The Way of Water se gana mi sello de aprobación y se la recomiendo a toda la familia. Muchísimas gracias por su apoyo a mi contenido. Suscríbanse, síganme en las redes sociales y ahora también pueden disfrutar de este contenido en formato podcast, que es básicamente el mismo canal de Mr. Andy Flick, pero en formato de audio. Para aquellos que tal vez no tengan tiempo de ver videos de YouTube, pero simplemente quieran escucharlo mientras hacen otras actividades. Ustedes, como siempre, se ganan mi sellazo de aprobación. Hasta la próxima.